Hola, hola, buenas tardes. Disculpe la tardanza, pero tuve hoy una confusión horaria. Voy a esperar a que se conecten algunas personas para presentar el tema del día de hoy y a mi maravillosa invitada. Unos minutitos más y arrancamos. Un minutito más y listo. Bueno, vamos a comenzar. Hola a todos, gracias por acompañarnos esta noche en este espacio de conversación y conciencia. El tema de hoy es profundamente importante porque cuando hablamos de adicciones, muchas veces todos tomamos la atención a centrarnos únicamente a las personas que consumen y pocas veces realmente hablamos de lo que vive la familia, el núcleo que está alrededor de esa persona. Y justamente eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Es un tema que a mí me interesaba mucho porque sé que no se habla al respecto. Casi siempre el foco de atención es normalmente la persona que está en la situación y no consideramos lo que está sucediendo alrededor de la familia. Entonces, vamos a conversar sobre qué pasa emocionalmente con quienes aman a una persona con adicción. Vamos a ver cómo afecta la dinámica tanto de los padres, de las parejas, los hijos, los hermanos, y porque también ellos necesitan ese apoyo, ese acompañamiento durante esta plática, que tengo a una maravillosa amiga, compañera, para hablar de este tema, que no encontraba una persona mejor para hacerlo que ella. Es mi amiga Nidia Llano. La voy a presentar, la voy a traer aquí con ustedes. Un momento, por favor. Hola Wendy, buenas noches. Hola, hola Nidia. Buenas noches. Nidia, antes de comenzar, me gustaría que las personas que hoy nos acompañan pudieran conocerte un poquito más. Entonces, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, desde dónde estás, de dónde acompañas a las personas. Háblanos de ti. Okay. Mi nombre es Nidia Llano, estudié una licenciatura en psicología y actualmente estoy en la parte final de una maestría en terapia gestalt. Y este tema es muy allegado a mi corazón, ya que desde el 2016 trabajo en clínicas en rehabilitación de adicciones y drogadicciones. Y en este tiempo he sido testigo de muchas historias muy humanas, de mucho dolor, de resiliencia, de rehabilitación, y escuchar tanto a las familias como a sus pacientes
Es una de mis pasiones, el poder acompañarlos de manera individual, grupal y familiar. Y es algo que me llena, que se trata de apoyar al ser humano, de ver al ser humano de corazón a corazón. Entonces, eso es a lo que me dedico ahorita. Como te comentaba, trabajo en 2 clínicas de adicciones y también tengo mi consulta privada. Muy bien, muchas gracias, Nidia. Y, y ahora que lo mencionas sobre dónde trabajas actualmente, ¿no? Me parece muy valioso el trabajo que hacen estos espacios porque nos ayudan a humanizar estos temas. Sabemos que detrás de cada adicción hay dolor, hay historias, hay familiares, hay emociones no expresadas y también familias intentando sobrevivir emocionalmente a algo que muchas veces ellos mismos no están entendiendo o no entienden qué es lo que sucede o cómo hacerle para salir de ahí. No solo la persona que lo está viviendo, sino todo el núcleo que está cerca de él. Entonces, para comenzar, desde tu experiencia profesional, Nidia, ¿qué significa realmente amar a alguien que vive con una adicción? Desde lo que tú has visto y has acompañado. Para las familias, ya sean padres, parejas, hijos, incluso amigos muy cercanos que a veces elegimos como familia, es el estar viviendo entre la esperanza y la desesperanza, el no entender qué es lo que está sucediendo con su ser querido. Esta incertidumbre pues cansa, los lleva al cansancio, al miedo y despierta un deseo muy fuerte de ayudar, de poder ayudar a la persona que amamos. Es muy doloroso, ¿eh? Alguien que nos importa, ver cómo va perdiendo su vida, cómo a veces me han llegado a comentar las familias, ¿no? Este término que se me hizo muy, muy interesante, es que se está suicidando en abonos, ¿no? Y cómo lo acompaño, cómo lo apoyo, qué hago. Es cuando la familia siente que el amor no es suficiente y entran y es un cúmulo de emociones. Hay mucha ambivalencia entre querer apoyar y desesperarme y no encontrar la salida y no entender. Entonces sí es algo muy complejo, em, que a la vez, pues nadie debería de cargar solo, ni la misma familia como núcleo. Es muy pesado que lo hagan solos. Y es por lo que se me hace tan importante el que estemos abordando este tema. No solo aquí, ¿verdad? En este en vivo, sino uno de los propósitos es que las familias se informen y tengan la confianza de pedir ayuda, ¿verdad? Pedir apoyo, de encontrar el cómo sí puedo apoyar a mi familiar. El que, sobre todo con los padres, Wendy, em, que pensamos o tenemos la interpretación que por ser padres ya tenemos la obligación de saberlo todo, ¿no? Sí, Nidia, y algo de lo que comentas me parece muy fuerte la parte de vivir esa contradicción de que aman profundamente a esa persona, pero al mismo tiempo ellos se sienten heridos, agotados, incluso decepcionados, enojados, o sea, existen muchas emociones también dentro de ellos como padres, como familia, como todo su que lo que está acompañando a la persona.
Y pues es importante también un acompañamiento, que puedan expresar cómo se sienten, el que se sienten cansados y que al mismo tiempo se sienten una mala persona por a veces querer renunciar, ¿no? El querer a veces decir, sabes que ya no puedo más. Y pues esa es una respuesta humana ante la situación que emocionalmente están viviendo. Así es, Wendy. Y cuando existe una adicción o drogadicción en la familia, no solo afecta a la persona que consume, afecta a toda la dinámica familiar. Y pues hay tantas interpretaciones y creencias, ¿no? Que hay que esconderlo por cubrir imagen o por la sociedad. Y no solo se oculta lo que está sucediendo con su familiar, sino que la familia completa se empieza a aislar, dejan de ir a eventos sociales, dejan de comunicarse con sus amistades, incluso con los demás miembros de la familia. Es, empieza una tensión por estar vigilando, ¿no? Por estar cuidando, viene una sobreprotección. A veces esta sobreprotección o este cuidado, pues no es asertivo, se convierte más en control que en apoyo. Y ahí es donde, en esa confusión, en lugar de apoyar a su ser querido, hacen todo lo contrario, ¿verdad? El ser querido se siente juzgado, controlado, no aceptado. Y a veces no sabemos, ni siquiera la persona que está consumiendo sabe por qué lo está haciendo. Ahí es donde entra el acompañamiento terapéutico, tanto para la persona que está consumiendo como para la familia. Que no se trata de etiquetar a la persona o de señalarla, sino qué podemos hacer con lo que tenemos. Y el primer paso es: acepto la situación que hay en mi familia, que hay en mi entorno. Hay un familiar, alguien que amo, que no tiene control sobre sus acciones, que una adicción lo está controlando. Y ahí es donde entra la importancia, como voy a estar, me imagino que repitiendo varias veces, el acompañamiento terapéutico, para aprender a acompañar sin culpa, sin lástima, enfocarnos en el presente, el aceptar lo que es y de ahí ir tomando decisiones. Sí, Nidia, y muchas veces escuchamos esa frase que dicen, la adicción es una enfermedad familiar. ¿A qué se refiere o nos referimos cuando hablamos sobre esto? Como mencionaba anteriormente, una adicción no afecta solo a la persona que la está viviendo, sino a todo el entorno, ya que como familia queremos que estén bien las personas que amamos. Y de alguna forma, por estar poniendo atención en apoyarlo o en ayudarlo o en controlar o en sobreproteger, la familia deja de vivir su propia vida. Se enfocan en la enfermedad que es la adicción, no en resolverlo, ya que no saben cómo. Algunas veces no saben por dónde empezar. No nos enseñan esto en la escuela, ¿verdad? Empezamos en lo que están viviendo, en lo personal, las emociones del cansancio emocional, de la tristeza, de la frustración, de como padres, ¿no? ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? ¿Qué hice mal? Entonces, cuando nos vamos a ese contexto de sentirnos ya sea culpables o frustrados, pues ahí no resolvemos. Nos quedamos solo en la pregunta, ¿y por qué sucede esto conmigo? Si hice esto, empiezo a evaluar todo mi historial como padre o como pareja o como hermano. Y en esa insistencia de encontrar mi error, aparentemente estoy preocupada por la persona, más no me ocupo de apoyarlo. Entonces sí, en la dinámica familiar, pues claro que está afectada, por eso se habla que es una enfermedad que afecta al sistema familiar, porque es un equipo, hay un vínculo,
no es solo la persona. No estamos viviendo en una isla desierta que a nadie le afecte, ¿verdad? Sino que vivimos en Claro. el cúmulo, en los vínculos familiares y aparte en una sociedad. Y esto que mencionas, entenderlo, yo creo que es muy importante, Nidia, porque la dinámica familiar empieza a girar alrededor de la adicción. Las Ujú. emociones, las conversaciones, los miedos, hasta la economía de la familia, ¿no? Y poco a poco terminan afectados a incluso quienes aparentemente no están consumiendo, no son los que consumen. ¿Qué cambios emocionales empiezan a vivir los familiares sin que ellos se den cuenta? Se presenta la codependencia, que es buscar hacer, buscar controlar, sobreproteger y pues al inicio suele aparecer la preocupación, la ansiedad y con el tiempo empieza una hipervigilancia, o sea, todo el cada movimiento que hace mi familiar, lo estoy observando, sospecho de todo, es una especie de paranoia. Hoy se levantó más tarde, yo creo que ya volvió a consumir. Hoy comió poquito, entonces yo creo que no ha dejado de consumir. Es todo lo que pienso, lo que siento y lo que hago es alrededor, como bien tú comentas, ¿no? De la persona que tiene la adicción. Y es un desgaste emocional tremendo. Pueden incluso hasta vivir insomnio, empezar a enfermarse, estar irritables entre ellos mismos. Ya no estoy eh, disfrutando lo que estoy haciendo, sino voy a trabajar y me regreso rápido para cuidarlo, ¿eh? Para estar observando y se descuidan, se empiezan a descuidar ellos mismos de su higiene personal, de su salud, se encuentran así en constante alerta, esperando que algo vaya a pasar y eso es muy cansado. Estar viendo todo, ¿no? Si movió un centímetro la lámpara, cerrando puertas con llaves para que no tome las cosas, ¿no? Dependiendo de hasta qué nivel haya llegado eh, su familiar, porque cada vez esto es progresivo. Si no hay una intervención terapéutica que acompañe al síndrome de abstinencia, que tanto la familia como el paciente conozcan los detonantes que lo llevan al consumo, eso solamente va aumentando. Al principio, tal vez la persona deje de ser funcional, ya no trabaja, ya no se comunica, ya no se cuida o se aísla, empieza a perder sus cosas o empieza a tomar las cosas de la familia, ya que el objetivo principal es consumir, como quiera que sea. Es un compromiso aparentemente inquebrantable por consumir y se vuelve en su prioridad. Entonces la familia sale afectada con todas las acciones de su familiar que tiene la enfermedad de la adicción. Entonces sí, vienen, pues es un cúmulo de emociones que se presentan en varias etapas. Y como siguen haciendo, repitiendo conductas y repitiendo patrones, si es que no se están acompañando, ahora si es que no están investigando, que es frustrante que no haya cambios. Es frustrante ver que sigue consumiendo. Es, es muy desilusionante ver que me sigue mintiendo, que se sigue haciendo daño. Entonces se vuelve un círculo tóxico en la familia de que creo que estoy haciendo algo que funciona y lo hacen con todo el amor, Wendy. Todas estas acciones es el lenguaje del amor de la familia a su familiar, porque no conocen otro. Entonces, he aquí lo importante, y como dije, de acompañarse, de levantar la mano y pedir ayuda. Sí, como tú lo mencionas, ¿no? Muchas veces las personas, los familiares empiezan a vivir en estado de alerta constante, que revisan los teléfonos, que se están preocupando, como dices, si se levantó tarde, si se durmió tarde, anticipándose a la situación, a la crisis.
intentando controlar todas las situaciones alrededor de esta persona. Y además de eso, llegan a tener insomnio, no duermen por estar cuidando a la persona, ¿no? Tienen ansiedad, tienen agotamiento, tristeza, como dijiste, una desilusión de... Para mí, hablar de este tema, creo que el familiar como el papá o la mamá, ¿no? El decir, como dices, o sea, esa tristeza de ver a tu hijo, de ver a tu hijo de cómo está. ¿Y cuáles son las emociones más comunes que viven los familiares que están cerca de la persona con una adicción? Las emociones son fíjate, dentro de todo este amor que tienen a su familiar, viene el miedo y viene el enojo también. Este enojo es de no poder controlar, porque ya que nos lleva a los familiares a voltear a vernos desde un contexto negativo, ¿verdad? ¿Qué me faltó? Como te mencionaba. Entonces me da coraje no, no haberlo formado de una manera adecuada. Me da coraje que lo veo con un potencial de que puede hacer todo, de que es inteligente, de que es amado, es protegido, ha sido cuidado, le di todas las herramientas que necesita un ser humano y aún así llega este sentimiento también de traición, ¿verdad? Porque no está cumpliendo la expectativa, principalmente de los padres cuando se trata de los hijos. Y hay otra expectativa cuando es la pareja, ¿verdad? ¿Cómo que no estás haciendo equipo conmigo? Si hicimos unos votos de caminar juntos, de comunicarnos, de resolver en equipo. Entonces viene una sensación de reclamo, una postura de reclamo también. Y al mismo tiempo querer ayudar. Entonces ahí es cuando dejo de verme y me enfoco en la persona que tiene la enfermedad de la adicción. Incluso empiezan a tolerar conductas, normalizan conductas que pueden ser de violencia, de falta de respeto, con tal de que esté bien, con tal de que no salga de casa, con tal de que no le diga a nadie por lo que está pasando. Entonces sí viene, es, no es algo permanente, sino está constantemente con altibajos, ¿no? Altibajos, tengo esperanza, tengo fe y ahora sí le creo que lo va a hacer, ¿no? Porque queremos creerles, nos dicen, ya esta es la última, ya me di cuenta que te estoy haciendo daño, eh, elijo ya no consumir, ya entendí, ya no voy a consumir. Y ahí creamos expectativas, esperanza y vuelven a consumir. Y ahí es donde viene el enojo hacia la persona, el enojo hacia mí por creerle, si vi todas las señales. Entonces, es estar, como te digo, en este constante sufrir, en este modo de supervivencia permanente. Y sí, para las familias, pues son golpes muy fuertes, golpes emocionales. Y luego, esta parte del descuido, que descuidan la dinámica familiar, descuidan a los otros miembros de la familia, que dicen, uy, mejor me voy a drogar para que me atiendan así como lo atienden a él, ¿no? Entonces sí empieza a crear varios conflictos. Sí. El hijo pródigo ahí. Algo así. Y la frustración Y de... Nidia, he escuchado muchísimo. no, de- Sí, continúa la frustración de qué. la frustración de no saber, de no tener la certeza que lo que están haciendo va a tener un resultado favorable. He escuchado muchas emociones, ¿no? Ujú, Que es como la culpa, el miedo, el enojo, la vergüenza. También la sensación, esa sensación de impotencia, ¿no? ujú, De, como tú lo mencionaste, de no
de no tener el control, de que no lo puedes solucionar tú, que no está en tus manos. Entonces, ahí es cuando las familias se preguntan o los que están cerca de él, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no puedo ayudarlo? ¿Qué me falta hacer? ¿Por qué no cambia? ¿Que no se da cuenta de lo que le está pasando? Entonces, entra eso que yo creo que la impotencia, yo lo resumiría ahí, ¿no? La impotencia de decir no está en mis manos y no, no poder reconocer lo que no está en tus manos. Para mí es muy importante entender que la adicción es un problema que no es tan sencillo, o sea, que es complejo y que no depende únicamente del amor o de la voluntad de toda la familia, ¿no? Que es mucho más allá de eso. Así es un proceso muy complejo de vivir y requiere de tiempo, de aprender a respetar el proceso de cada persona, ya que a veces incluso pues hay el proceso de internamiento, ¿verdad? En una clínica y no son gratis, ¿verdad? Es invertir financieramente, invertir tiempo, invertir emociones, ya que la familia también es importante que participe, que aquí es donde la familia aprende, al igual que su familiar, que las emociones, no son ni buenas ni malas, solo son emociones, no son fuertes ni débiles, solo son emociones, y que todas las emociones básicas son válidas. Es tan importante el enojo como la alegría, el miedo como la tristeza, y cada emoción tiene su propósito en nuestra vida. Y mientras estemos vivos, vamos a experimentar emociones. Entonces, aquí el paciente en la modalidad residencial que estén en una clínica, el paciente pues todos los días está teniendo información, psicoeducación, está trabajando las diferentes áreas de su vida, desde la psicología, desde la consejería en adicciones, está conociendo su cuerpo, está conociendo sus emociones, está conociendo eh, de dónde vienen sus heridas emocionales. Todo eso. Entonces, si la familia no se une a esta terapia, a este proceso, pues podemos imaginar si de alguna manera las personas que han elegido la adicción o el consumo de sustancias tóxicas no lo hacen por falta de inteligencia intelectual, son muy inteligentes, la mayoría lo son. Lo que requieren abordar es la inteligencia emocional. La familia requiere ir a la par de su familiar. Ya que termine el proceso de internamiento, va a regresar con ellos y requieren saber cómo apoyarlo, saber en qué momento hay que ser tajantes, saber en qué momento pueden ser flexibles, qué sí está permitido, qué no, conocer la personalidad adictiva que está como una máscara en su familiar. Entonces, saber distinguir cuando está la personalidad adictiva, que es parte, se desarrolla cuando tenemos una adicción, y cuando está la esencia de su ser amado. Y para eso requieren prepararse. Entonces, las preguntas son, ¿estoy ayudando o no? Que la familia distinga si realmente está ayudando a su familiar o a la adicción. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces la familia empieza a pagar deudas, a resolver problemas por su familiar, a cuidarlos de que no tengan ninguna afectación, ninguna consecuencia. No se preguntan si favorece, sino están resolviendo la vida de su familiar. Cuando lo que requiere la persona que está en la adicción es ver su presente y hacerse responsable por sus cosas, hacerse responsables por sus acciones, si no, no hay una conciencia despierta de lo que está viviendo. Si no ve los daños y consecuencias que tiene sus acciones, pues él lo va a seguir haciendo, la familia le resuelve. A veces como familiar no le permitimos ver su realidad, lo ponemos en una burbuja. Y aquí el peligro puede ser, o el resultado,
que si en algún momento el familiar se cansa o, o fallece o no tiene estas personas que le sostengan las paredes de su burbuja, ¿qué va a pasar con su familiar? No va a saber cómo enfrentar ni cómo lidiar con su vida, porque no le permitimos aprender, ¿no? Y ahorita estoy recordando que Sí, que está sí, estoy recordando que en una ocasión una familia me decía, Nidia, ¿y cuándo para esto? Y le digo, cuando tú lo elijas. Es como cuando son como padres, nuestra responsabilidad, y me refiero más a los padres porque son los que más participan en en la rehabilitación de sus hijos, ¿no? Como padres, nuestra obligación o responsabilidad es enseñar a nuestros hijos a no necesitarnos. Y en ese no necesitarnos, que elijan convivir con nosotros. Pero es formarlos, ¿verdad? Y cuando no sabemos cómo apoyar o sí, cómo apoyar a nuestra familiar a salir de las adicciones, pues es igual, es que aprendan a enfrentar la vida sin hacerse daño ni hacerle daño a los demás, aplicando ese filtro. Que cada decisión que tome doy el primer paso y me pregunto, ¿me favorece esto? ¿Me está haciendo daño? ¿No? Ah, ok, voy al siguiente paso. Y ahora, ¿favorece esto a mi entorno? ¿Le estoy haciendo daño a alguien más? ¿No? Adelante. Entonces, eso es tener la conciencia de que cada acción que yo tenga va a tener una réplica alrededor, a mi alrededor, afecta a todo mi entorno. Es por eso que no hay manera que la familia no se vea afectada cuando hay una persona que vive en la adicción. Sí, y como te comenté hace unos minutos, ¿no? A mí me parece muy fuerte que muchas familias dejan de vivir su propia vida, Ujú. se desconectan de ellos para estar intentando salvar al otro, ¿no? Intentando salvar al que está en esa situación. Y es ahí donde aparecen pues muchas emociones, ¿no? Muchas emociones como pues ansiedad, depresión, estrés, incluso hasta enfermedades físicas, que los Ujú. papás llegan hasta tener enfermedades físicas de todo lo que viene cargando de estar en esta dinámica familiar, como mencionas. Y yo he escuchado también mucho, Nidia, que las familias se hacen esa pregunta de si estoy ayudándolo o estoy sosteniendo su adicción. ¿Cómo pueden diferenciar entre estar realmente ayudando a que salga de esto o estoy sosteniendo su adicción? Es una pregunta que sí se llegan a hacer las familias. Y es como lo comentaba hace un momento, cuando empiezo a rescatar a mi familiar, a hacer las cosas por ellos, ahí no estoy apoyando a su rehabilitación. Ahí el mensaje es, como tú no puedes, yo lo hago por ti. Pobrecito de ti, yo te ayudo, ¿verdad? Cuando requerimos hacer todo lo contrario, el validar a nuestro familiar, que se dé cuenta su valor, la importancia que tiene en la vida. Y una vez el que recupere su autoestima, que rescate todo lo que sí puede hacer. Y la familia es preguntarse, ¿está funcionando con él? O sea, si empiezo a tener acciones de cuidarlo, de sobreprotegerlo, porque hay algunas familias que incluso mienten por los hijos, ¿no? Mienten o no fueron a trabajar. Ay, fíjese, no fue a trabajar porque se sintió mal cuando está bajo la influencia de las sustancias. Entonces empiezo a normalizar el protegerlo, empiezo a justificar lo que está haciendo e incluso hay familiares que les consiguen la sustancia para que no se sientan mal.
Entonces, si yo no me detengo a observar el efecto que tiene mi manera de apoyar, realmente preguntarme, ¿le está favoreciendo? ¿Lo está apoyando? Voy a, como familiar, voy a caer en el juego que es la adicción. Y si hay algo que es inclusivo, es la drogadicción. Acepta cualquier edad, cualquier clase social, cualquier profesión. Acepta, el único requisito es que seas humano y estés vivo. Eres bienvenido. Entonces, el paciente o el familiar adicto, él es el que tiene la enfermedad y donde bien está dependiente de una sustancia y el familiar está codependiente del dependiente o está dependiente del dependiente y por eso es que ahí llega la codependencia. Entonces, cuando empiezo a dejar de hacer mis cosas, que también evaluar y voltearme a ver como familia, estoy siendo funcional en mi trabajo, en mi área familiar, en, en mis relaciones sociales, con mi salud. Si en alguna, cuando me pregunte cómo estoy en cada uno de mis roles y de mis áreas de vida y hay alguna que no estoy atendiendo, ese es un foco rojo para saber que aparte de que no estoy apoyando de una manera asertiva a mi familiar, me estoy descuidando. Entonces ahí la adicción nos va a jalar a todos, ¿no? Y es difícil verlo cuando estoy adentro. Entonces para eso, vuelvo a mencionar, en un acompañamiento terapéutico familiar, nos apoyan a vernos desde afuera, a observar cómo está funcionando la dinámica familiar, que sí funciona, que no. Y esto, en la terapia familiar, el propósito es ver qué es lo que funciona para fortalecerlo, qué es lo que no está funcionando para tomar decisiones diferentes. Y cuando estoy dentro del dolor, de la frustración, de la tristeza, del miedo, dentro de la incertidumbre, no alcanzo a ver todo lo demás. No sé si con esto responda a tu pregunta, espero que sí, si no, le seguimos. Sí, sí, muchas gracias. Y con lo que comentas, sabemos que la mayoría de las veces los familiares lo hacen desde el amor, Uh -huh. desde lo que, como ellos, como sabemos amar en este momento, ¿no? Y nos lleva a, pues a querer rescatar, estar queriendo rescatar constantemente. Pero a veces esa intención evita que la persona enfrente realmente las consecuencias de las decisiones que está tomando. Y yo sé que no es algo tan sencillo, porque ya va más allá de lo que piensan, o sea, ya su cuerpo químicamente le está pidiendo esa sustancia. O sea, yo sí veo como esa línea de cuando habemos personas que juzgamos, ¿no? Que decimos, ay, voy a contar un ejemplo de, espero que no me esté viendo, y si me está viendo, pues saludos, ¿no? De mi amiga. Tengo una amiga que su hermana está en adicciones, entonces una vez estaba bien desesperada y le entiendo, ¿no? Y me dijo, es que cómo no entiende el daño que se hace, tiene hijos, y ya, y me estaba, ¿no? Realmente, pues sí, ¿no? O sea, tenía razón, pero yo le decía, no es solo el que ella está, a lo mejor aquí sabe, pero su cuerpo ya o sea, ya se lo está pidiendo. Bueno, yo pues como amiga la escucho, ¿no? Pero con tiempo y entonces ella estando en una relación tóxica, estando en una situación donde no le hace bien a ella, no le hace bien a los hijos. Y ahí fue cuando yo le dije, estamos hablando de que no puedes dejar a ese hombre, Uh -huh. que sabes que te hace daño, que sabes que no es ahí, que sabes que tus hijos te están viendo y que están aprendiendo de ese amor. O sea, tú lo sabes, pero algo más allá de ti lo está pidiendo. Entonces, imagínate ella, que es químico. Imagínate, o sea, no, yo sí creo que
como sé que hay situaciones donde hay jóvenes que les dan la droga para hacerlos adictos, o sea, ni siquiera lo hicieron porque ellos quisieron hacerlo, ¿no? O sea, es porque estuvieron en el lugar incorrecto con las personas incorrectas y Ujú. sacarlos de ahí ya es químico, o sea, ya el cuerpo te lo exige, pues. O ando mal, corrígeme si me equivoco. Así llega a ser nuestro cerebro y nuestro cuerpo es maravilloso y aprende la tolerancia con facilidad. Entonces, al principio puede ser una dosis pequeña y experimento, tengo una experiencia placentera, porque realmente es placentera, si no, no lo hicieran al principio, ¿verdad? Y cada vez, entonces mi cuerpo se hace tolerante, lo recibe, y cada vez requiero más sustancia para tener el mismo efecto. Y aquí va en proporción a mayor sustancia, menor efecto. Y llega un momento que es como la persona lo siente como el respirar, como el comer. Es como cuando tenemos mucha hambre y no pienso en nada, lo único que pasa por mi mente es imaginándome los platillos que me puedo comer, ¿no? Así, ¿no? No entra otro concepto que no sea el de alimentarme. Es algo muy similar, ¿no? El del consumo, el consumo, el consumo. Ya es cuando perdemos el control sobre nuestro bienestar y lo único importante es el consumir la siguiente dosis. Ya no lo puedo controlar. Incluso una persona que enseña a su cerebro a ser dependiente, consciente o inconscientemente, el cerebro lo aprende también que necesita ser dependiente. Ya no va a dejar de ser dependiente. Aquí es donde, a través de un proceso terapéutico y de manera consciente, elijo una adicción sana. Así es de fuerte el efecto de las sustancias tóxicas en nuestro cerebro. No hay reversa. O sea, no hay manera, depende cada quien, ¿verdad? También somos únicos e irrepetibles. Entonces, a cada quien el efecto puede ser diferente. Pero sí, no tienen control sobre su deseo de consumir. Ya es algo que lo están pensando, es como, tengo hambre, como, quiero fumar, fumo, ¿no? Ya no hay conciencia ahí. Para eso es que requieren el apoyo y para eso es que se requiere respetar el tiempo que necesite mi familiar, ¿no? Y es muy desgastante todo esto. Entonces, si la familia no se protege con información, aquí es donde información es poder. No el poder de controlar, sino el poder de tomar decisiones asertivas para apoyar a mi familiar y a la familia. Ya que he escuchado, ¿no? Incluso yo tuve este pensamiento, esta creencia de decir, ay, pues ya que lo deje y ya, que deje de fumar y ya. Pues ya, pues Wow. ve, está haciendo daño, ya que lo deje de fumar. Hasta que, porque yo no tenía la información de que físicamente no es posible dejarlo ya. El cuerpo ya lo integró, ya está impregnado, entonces ya lo necesita como el comer, como el respirar. No puede. Hay personas que sí lo hacen, ¿verdad? Como en todo, hay personas que con una plática, con una situación fuerte en su entorno, el fallecimiento de un familiar, la enfermedad de otro familiar o la propia, y ahí elijo hacer los cambios. Más hay que encontrar qué es lo que me funciona a mí, cuál es la fórmula para que Nidia tenga un estilo de vida saludable. Para algunas personas va a ser la familia, los ultimátums, ¿verdad? O dejas de consumir o nos divorciamos, o dejas de consumir o te saco del testamento, o dejas de consumir y no te pago la escuela. O sea, con ese tipo de ultimátums hay personas que sí reaccionan y hay otras que no. Entonces, cuando vemos que se nos sale de las manos, que ya hemos... Y Dime. Mira, cuando dices
Cuando dices, a mí, Nidia, lo que me funciona, te refieres a tú teniendo la adicción, no Así como es. familiar, ¿verdad? Pues es para los dos, Ok, ¿verdad? ok. Cómo encuentro lo que me funciona a mí como persona que reconozco que tengo una condición de dependencia de una sustancia y cómo encuentro mi fórmula como familiar para apoyar asertivamente a mi hijo, pues, a su propio familiar, ¿no? ¿Cómo lo apoyo de una manera asertiva sin descuidarme? Es como esto que es, puede sonar muy trillado. No puedo dar lo que no tengo. Si no tengo salud, no puedo compartirla. Si no tengo bienestar, no puedo compartirlo. Si no tengo conciencia de enfermedad, de lo que significa, no puedo apoyar a mi familiar a llegar a tener una conciencia despierta. Entonces, de alguna manera es para los dos, para las dos partes. Ok. Mira, Nidia, ahorita que estábamos hablando, recordé una historia que me platicó un tío Ujú, de un amigo de él, que se me quedó bien grabada. Yo creo que la debí de haber escuchado de niña adolescente. Y me platicó que su amigo estaba sufriendo mucho porque su hijo estaba en adicciones. ujú, Pero lo que le estaba causando más era, o sea, él como papá sabía que ya no lo podía apoyar de la forma que lo estaba apoyando. Entonces él eligió, entonces ya esta casa queda cerrada para ti, o sea, aquí ya no puedes entrar. Y a su esposa le dijo, pues a esta casa ya no entra, ya no le puedes estar dando de comer, ya no lo puedes estar aquí sosteniendo si él no se quiere sostener. No me acuerdo bien textual, ¿no? Pero ese era el contexto. Entonces decía, que su amigo, lo más difícil que había pasado en su vida era tener que quitarle el plato de comida a su hijo, porque la esposa, a escondidas, mm, como mamá, pues lo ayudaba, ¿no? Le llevaba comida, estaba ahí, y cuando no estaba él, pues escondidas lo dejaba pasar a la casa, le daba de comer. Entonces un día llega y está sentado comiendo el hijo. Entonces lo que hace es quitarle el plato de comida. Le quitó el plato de comida y pues le dijo que ahí no, pues que ya le había dicho que ese era el límite, que hasta ahí, que ahí ya no se podía. Entonces me lo estaba platicando, tío, como lo fuerte o lo difícil que requiere ser para un padre, para una madre, decir, hasta este límite llego. O sea, ya no puedo seguir apoyándote a que te sigas, como dijiste al inicio, que se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, que te sigas suicidando en etapas, o no recuerdo si dijiste en pedacitos o algo, pero esa era la idea, ¿no? Entonces, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, yo me acuerdo que se me quedó bien grabada esa historia porque me imagino como mamá, como papá, qué difícil. sí, es muy difícil. Como te digo, no nos enseñan en la escuela este tipo de situaciones, cómo resolverlas, ¿no? Aquí ni las integrales, ni las derivadas, ni la raíz cuadrada nos apoya. Es despertar el sentido común, nutrir nuestra inteligencia emocional para poner los límites adecuados que se requieren. Y en este ejemplo que me comentas, pues imagínate cómo está la dinámica entre los papás como esposos, ¿verdad? Ahí ya está ocultando, no hay comunicación, la mamá lo sigue apoyando, el papá dice que no. Entonces, el conflicto no solo es de la persona, ¿verdad? Es el sistema familiar. Y aquí, pues es comprensible, ¿no? El papá lo está haciendo desde todo su amor a su hijo, poner los límites, porque tal vez esto es lo que va a funcionar. Y la mamá lo puede ver en este caso en particular, ¿no? Decir, pero ¿cómo lo vamos a dejar sin comer? ¿Se va a morir? ¿Cómo no se va a bañar? Él necesita sentirse querido, sentirse amado. Entonces, ese conflicto crea otros conflictos y se convierte en una bola de nieve, ¿no? Y hay familias que cuando no buscan apoyo exterior,
terminan separándose, terminan rompiendo o poniendo barreras a sus vínculos. Entonces, es muy importante que se permitan ser apoyados, ¿no? Eh, en esta situación, considero que ninguna solución es fácil en el tema de las adicciones. Más si está viva la persona, Ay, hay sí. esperanza. Mira, hay algo que es muy común, ¿no? Antes de tomar la decisión de apoyar a su familiar, que dicen, ay, es que si me deja de hablar, y es que si se enoja conmigo, y es que yo le prometí, y es que lo voy a tener que traer con mentiras, y es que entonces me hacen estos cuestionamientos, estas preocupaciones que tienen, ¿no? Le digo, mire, pues vamos a verlo, las adicciones son frías, es cárceles, hospitales o la muerte. No hay otras salidas. Muy, muy raro encontramos otras. Es la cárcel porque no tengo límites, porque empiezo a perder la cordura y como mi prioridad es consumir, hago lo que sea necesario por consumir hasta romper reglas, ¿verdad? O me puedo enfermar, sobredosis, puede crearme alguna situación con mi hígado, con el páncreas, con mis pulmones, con el corazón. O sea, esto no es nada más en el cerebro. Y la muerte, pues también puede ser una muerte cerebral. Puede estar la persona viva, más ya no tener la capacidad de conectar con su aquí y su ahora, de conectar con sus emociones, puede desarrollar esquizofrenia, o sea, no es solo el que esté consumiendo, incluso como ahora, ¿no? Que la marihuana es muy defendible, está muy normalizada desde que es legal. El que sea legal no quiere decir que no nos afecte, al igual que el alcohol, lo tenemos normalizado, más el alcohol tiene los efectos de una droga también, porque afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestras emociones, afecta nuestros órganos, o sea, nos afecta física, mental y emocional. Entonces, esta parte de defender las sustancias, ¿no? Como me dicen, nomás fumo marihuana. O sea, minimizamos porque ya que nos estamos acostumbrando. Pero sí, al ver que las adicciones, en el mundo de las adicciones es muy frío, no hay muchas opciones. Entonces, cuando les digo, volviendo a esta parte, digo, bueno, si su hijo no le habla, es que está vivo para no hablarle. Si su hijo está enojado, es que está vivo para estar enojado con usted, ¿verdad? Entonces, requerimos brindarles la información como es. Sí hay personas que tienen años fumando marihuana, por ejemplo, y son funcionales. O sea, sí, sí existen, no lo vamos a negar, sí existen. Pero ¿cómo saber que tú eres una de esas personas que va a aguantar y va a ser funcional, ¿no? No lo sabemos, cada cuerpo es diferente. Entonces, cuando una familia empieza a tener la información de los extremos que hay y los riesgos que hay en la adicción, ya empiezan a tomar decisiones asertivas, ya empiezan a minimizar el efecto que tiene, qué van a pensar los demás, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Ya no voy a pertenecer al club o algo así. Cuando como más pueden apoyar a su familiar es aceptándolo y abordándolo, no escondiéndolo ni negándolo, ¿no? Pero sí, así es que si está enojado o está enojada es porque su familiar sigue vivo para estar enojado y ese es el propósito, ¿no? Que estén vivos. En algún momento cuando tengan conciencia de enfermedad, despierten su responsabilidad, van a entender que todo viene desde el amor. Poner límites también es una forma de dar amor, Ujú. como, como lo dijimos, ¿no? No necesariamente significa que sea un castigo. Los límites sanos pues nos ayudan a protegernos, a proteger emocionalmente a los familiares también, porque dejas de normalizar las conductas. Y fíjate, tocaste un tema que lo tenía pensado comentarte, hacerte la pregunta ya aparte,
que era sobre la marihuana, porque últimamente, y hasta voy a decirlo, o sea, lo veo hasta en terapeutas, que está tan normalizado el utilizar esas sustancias. Sin embargo, se tiene conocimiento que es de uno de los inicios para ir a otro tipo de sustancias, ¿no? La mayoría, no sé si tú tengas ese dato, ¿no? Pero lo poco que yo sé al respecto es de que uno de los inicios de las sustancias es normalmente inician en marihuana. Entonces, ¿cómo saber si realmente tú vas a ser de los que te quedas ahí, como dices, y eres una persona funcional utilizando la marihuana, o eres de los que le va a requerir y va a pedir más, le va a pedir más a su cuerpo? ¿Y tú qué opinas al respecto de esa normalización que se está haciendo? Y no solo en los terapeutas, sino lo veo en los jóvenes. Precisamente ayer, antier, miré una serie en Netflix, no, serie, un documental Ajá. de una muchacha que aceleró el carro y chocó con dos jóvenes, ¿no? Y precisamente ella muy metida en la adicción de la marihuana. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Ya medio me dijiste, pero quiero escucharte un poquito más sobre esa normalización del uso de la marihuana. Sí, pues esto que voy a comentar es mi opinión personal, ¿verdad? No. Eh, por lo que he visto, ¿verdad? Lo que he experimentado en mi trabajo, la marihuana como ya que está normalizada y es tan fácil de obtener, bueno, ahorita em, todas las sustancias hay una facilidad muy alta de obtenerlas, ¿no? Más la marihuana ya se considera casi como naturista. ¿No? Y el que se considere de esa manera no pierde el efecto y el daño que hace en nuestro cerebro. O sea, sí nos afecta y sí puede ser la puerta, sí lo he visto. No voy a generalizar, pero sí ha habido casos que la marihuana es la puerta para todo lo demás. Y aparte, Wendy, ahorita al menos, ¿verdad? Que tú tengas tu invernadero. No te estoy diciendo que lo tengas, pero si tú no estás cuidando la planta para tú tener tu marihuana, realmente no sabes ni qué te están vendiendo, porque hay marihuana de sabores. Entonces, imagínate la cantidad de químicos que eso tiene. Entonces, en la calle hay, pues no encuentro otra palabra, no hay un cochinero que están vendiendo a los jóvenes y no realmente no saben qué están consumiendo. Por eso es que se están dando tantas sobredosis, incluso con marihuana. No solo con fentanilo, que es de lo que más se ha estado hablando últimamente, hay sobredosis de marihuana. Hay personas que desarrollan trastornos por el consumo de marihuana. Entonces hay que ver cada caso en particular. Ahora sí, como te comentaba, hay personas que pues tienen 70 años y siguen fumando marihuana y no les afectó. Bueno, ok. Hay otras que a la primera dosis son afectados. La pregunta aquí es, ¿vale la pena el riesgo de perder tu cordura y tu salud por intentarlo? ¿Qué es lo que estoy comprando al comprar la droga? Porque no es el consumo. La adicción o el consumo de sustancias es el resultado. Requiero irme al origen de qué está pasando en mi vida en el momento que elegí decir que sí. ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida que permito que una sustancia me robe de este presente? Y es esa parte, ya que información hay. Hay en las novelas, hay flyers, pues no sé, en las misas, en las ceremonias, te lo dicen, en la televisión, en las noticias, en la escuela, información de que las sustancias tóxicas nos afectan, está disponible en el internet. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando en mi vida que estoy tomando ese riesgo? Y ahí es donde un acompañamiento terapéutico nos puede apoyar a encontrar las respuestas que necesito. Hay una cita que me gusta mucho, no recuerdo de quién es, pero que dice, la vida no se trata de que encuentres las respuestas, tú eres tu respuesta.
Sí, todo está dentro, ¿no? Así es. El tema es aventarnos el clavado. Sí. Sí, me imagino que un proceso terapéutico es como Y fíjate, darle un clavado aquí y en conocer todo, navegar todo lo que tengo en mi inconsciente y bajarlo a mis emociones y conocer mis sensaciones y todo eso. Entonces, no hay manera de que sea aburrido, pues con tanta información, ¿no? Y todos somos interesantes. sí, unos más dramáticos que otros, ¿no? Ey. Pero sí. Nidia, y fíjate que algo que vi en esa serie, no sé, no era serie, era documental, que me llamó la atención era precisamente la normalización de los papás de la chica de que su hijo usaba marihuana. Y yo creo que ahorita ya venimos en esa etapa, ¿no? Venimos en la etapa donde los papás son los papás que, como ellos ya usaban marihuana, como ya lo normalizaron, entonces los hijos, ya viene la generación de los hijos de los que usaban marihuana. Como ya venimos en esa etapa, entonces de hecho el señor en la misma entrevista dice, pues es que yo fumo marihuana, o sea, es como, ¿cómo le voy a decir que no? Pues si es, no, nunca me hizo daño, como, o sea, al final sí, ¿no? O sea, es como, atención papás, o sea, el mensaje más allá de todo lo que estamos diciendo, porque al final, como bien dices, Nidia, es nuestra opinión muy personal. O sea, no tenemos la verdad absoluta, pero sí es atención, papás. O sea, vean lo que está sucediendo con sus hijos y sí es una salida al final. O sea, al final es quererte viajar, o sea, querer viajar a dónde, a irte de lo que está sucediendo ahorita o de cómo te estés sintiendo ahorita. Y el peligro es que, o la realidad de esto es que sí, sí me roba de este presente el efecto de las sustancias tóxicas. Y lo frustrante o la desilusión o la impotencia es que cuando se acaba el efecto, regreso exactamente a donde estaba y la ventaja es que siga la situación como la dejé, probablemente ya empeoró. Entonces eso me lleva a consumir más, pero no resuelvo, es una fantasía, es una ilusión, todo eso es una Sí, expectativa, pero se acaba el efecto y regreso a donde estaba. Y como no me gusta o cada vez está más incómodo, más desagradable la situación de la que quiero escapar, en, como no tengo, como creo que no tengo las herramientas para enfrentarlo, considero que mi única herramienta es la marihuana o la sustancia tóxica, ¿verdad? Entonces, dentro de un proceso terapéutico, descubro y despierto las herramientas que sí tengo o aprendo a desarrollarlas, a ver los recursos con los que cuento, ¿verdad? Que no solo es el consumo y ya, que realmente no escapamos, que regresamos. Tal vez escapemos si desarrollamos alguna situación como la esquizofrenia o que pierda mi cordura, entonces sí escapo de esta realidad, más ya no soy funcional en esta sociedad. Imagínate, los familiares pues requieren ya de cuidado, ahora sí, de un cuidado, de una supervisión permanente. Entonces, hay muchas situaciones muy tristes dentro de las adicciones para la familia y también hay situaciones de fortalecimiento, de aprendizaje. Y en el sistema familiar, todos los miembros de esas familias requieren, para funcionar, requieren tener el valor y el amor para entrar en este proceso como sistema familiar. Porque no hay manera de que si veo que mi familiar, el que tiene la adicción, está trabajando, está hablando de sus heridas, de sus dolores, pues me invita a mí a hacer lo mismo, ¿verdad? A voltearme a ver a mí como familiar, ¿verdad? Independientemente del consumo. Y a veces podemos creer que eso es incómodo. Y cuando ya lo vivimos, nos damos cuenta que sí, al principio puede ser incómodo y después es liberador.
y no hay manera que no tenga un efecto como familia, un efecto positivo, un efecto de fortalecer el vínculo familiar. Eh, o sea, no hay manera de que no salgamos beneficiados, favorecidos con esto. Sí, me gustaría aprovechar para comentar si alguna de las personas que nos está viendo tienen alguna pregunta, algún comentario para Nidia, lo pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto lo platicamos. Ya nos estamos acercando a la hora de irnos, pero pues tenemos oportunidad de que nos apunten por ahí sus preguntas, si tienen alguna pregunta para Nidia o alguna aportación a nuestra plática. Son bienvenidas. Nidia, y regresando al tema de los familiares. ¿Qué señales les indica a los familiares que ellos también ya están en la etapa de requerir atención o acompañamiento emocional? ¿O es todo siempre? Mira, como sugerencia es, pues, que todos, cuando una vez que vea que hay una situación con las adicciones, que sienta la palabra adicción, a buscar un asesoramiento, ayuda, buscar alguien que me guíe, ¿verdad? Que me guíe hacia dónde voy, qué tengo que hacer. Cuando las señales para la familia es, por ejemplo, hay familias que dicen, es que si no lo salvo, va a pensar que no lo amo. Mas yo lo voy a salvar como yo creo que necesita ser salvado, no como realmente requiere mi familiar, ¿no? Entonces, cuando empiezo con esos cuestionamientos o que me empiezo a enfermar, que dejo de cuidarme principalmente como familiar, que dejo que mi enfoque es totalmente, no tanto mi familiar, sino su adicción, ahí requiero pedir apoyo. O sea, la invitación está abierta para pedir el apoyo. Hay lugares, así como están los grupos de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, hay grupos que se llaman Al-Anon, que son para los familiares de las personas que están en el alcoholismo o en la drogadicción. Ahí también encuentran grupos que les dan un sentido de pertenencia, escuchan a otras familias lo que les ha funcionado, lo que no, aprenden a escuchar cómo ponen límites para disminuir la culpa, porque a veces la culpa es la que no nos permite poner los límites sanos para apoyar a nuestro familiar, que de hecho, si toda la atención está centrada en él, en la persona, en él o en ella, entonces ahí sí requiero apoyo externo. Y aparte, como a veces les comento, a ver, enséñame dónde firmaste que estás obligado a saberlo todo. Enséñame ese documento donde tú estás obligado a saberlo todo y a no pedir ayuda. Entonces, ahí es para crear conciencia, ¿verdad? También requieren descansar, saber que el descanso es importante, que las pausas son importantes, comunicación, saber que todo comunica. Si hablo, si no hablo, mi tono de voz, mis miradas, la velocidad en que hablo, las palabras que utilizo. Entonces, a veces no digo nada, pero digo mucho, ¿no? Entonces, es importante que en cuanto, como te decía, si la palabra adicción está en la conversación, hay que pedir apoyo. Desde ahí. Ok, muy bien. Nidia, y si para quienes nos estén escuchando o si hay, vino una visita. Ay, peluda. Para quienes nos estén escuchando y sientan que ya no pueden más, sí, para quienes nos estén escuchando o ya, permíteme. Sí,
Disculpen que tengo bebé. Para quienes hoy nos están escuchando y sienten que ya no pueden más, ¿qué les dirías desde tu experiencia, Niria? ¿Qué les dirías para... Que no están solos, sí. Les diría que no están solos y que se vean, o sea, la familia no tiene que ser perfecta para empezar a sanar. Pueden pedir ayuda, hablar, es, pueden hablar de su dolor, pueden hablar de su frustración y hay alguien que los va a escuchar. Puedo imaginar, por lo que he experimentado en mi trabajo, es difícil. Nadie está preparado para vivir una adicción, ni propia ni de un ser querido. Y, pero tampoco nadie debería de vivirlo solo. Entonces, si estás pasando tú o tu familiar por alguna situación de las que hemos comentado, pide apoyo. Mereces recibir apoyo. No están solos. Somos una sociedad y podemos ir poniendo nuestro granito de arena para hacer un equipo. Al final, somos una familia, la humanidad. Y lo que buscamos, básicamente, el principio, buscamos amor. Entonces pido apoyo. Sé que puede dar vergüenza, Wendy, a veces nos da vergüenza aceptar que un familiar está consumiendo alguna sustancia tóxica con todo y vergüenza, con todo y miedo, con todo y dolor. Hay muchas alternativas, hay que hablar. Y aquí estamos, no solo estoy yo, habemos muchas personas, también estás tú, Wendy, para Sí, yo también. acompañar. Ujú, Sí, yo también quisiera comentar que, como dices, ¿no? El que no están solos y que pues no es necesario cargar esto ujú, solos. Que aunque todo parece que no tiene salida, agotador, pedir ayuda, pues puede ser el inicio de algo, de un cambio importante ujú, para toda la familia. Como dices, levantar la mano y pedir ayuda es el paso muy importante, el más importante del proceso. ujú. Sí, y ese paso es evidencia Nidia, y ya de nos amor. comentaste, sí, ya nos comentaste sobre las instituciones, bueno, a la no nos comentaste, pero ¿dónde puede encontrar apoyo las familias que hoy se sienten solas, que se sienten emocionalmente desbordadas? ¿Dónde tú les recomendarías que busquen ese apoyo? El apoyo lo pueden encontrar en terapia familiar. Si eligen no ir a grupos, se pueden ir con un terapeuta familiar. Con mucho gusto, si quieren, si eligen una recomendación, los puedo referir. Sabemos un equipo muy grande de terapeutas que los podemos apoyar. Entonces va a depender de la familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que te funciona? A veces te funciona, hay grupos en algunas religiones, hay grupos que apoyan, hay grupos de familias en las escuelas, en las clínicas de rehabilitación en adicciones, con un terapeuta, o sea, incluso hay lugares también del gobierno a los que pueden acudir. O sea, lugares y situaciones hay, lugares para que se apoyen, para que se sientan contenidos, para que se sientan apoyados y acompañados sobre todo. No estamos solos, somos una sociedad. Esto que estamos viviendo de tener familiares en la adicción es un resultado que tenemos como sociedad, así es que como sociedad hay que apoyarnos. Es solo preguntar con quién voy, ay, buscamos en internet, vamos a encontrar. Una vez que aceptamos, el primer paso es en dónde. Y aparte, tenemos esta gran ventaja de, como a veces les comento, si yo fuera la única psicóloga del mundo mundial, pues ni modo, ¿verdad? Se quedan conmigo y no hay más.
Más tenemos la fortuna de que hay muchas personas preparadas que nos pueden acompañar. Entonces, si no es con uno, va a ser con otro. Aquí la responsabilidad y el compromiso es de la familia de encontrar lo que les funcione. Sí requieren poner de su parte para dar ese primer paso. Pero como les digo, no están solos. Hay grupos, hay terapeutas, hay clínicas. Hay donde pedir ayuda. Es atreverme a tomar el riesgo, porque se siente como un riesgo, a tener el valor que sí lo tenemos y dar ese primer paso. Gracias, Nidia. Y bueno, pero ya no, ya me iba a despedir, pero de pronto se me vino esta otra pregunta que, que veo que sucede, ¿no? Ya están en rehabilitación, dejan otra vez que entren a la sociedad y de pronto pues recaen. Ujú. ¿Qué, qué le dirías a un familiar que ha estado en esa situación donde aparentemente ya salimos, pero al final la persona regresa, ¿no? Porque yo creo que ahí todavía es como esa sensación de decir, no, pues no hay fin, ¿no? Ujú. Sucede, esto que comentas es muy, muy real y muy recurrente, ¿verdad? Existen, les voy a dar el ejemplo del proceso de rehabilitación en una clínica. La mayoría de los pacientes no son dados de alta de su proceso de rehabilitación por alguna razón, por una razón importante para la familia, eligen egresar a su paciente de su proceso terapéutico. Hay razones muy válidas, por lo regular todas son válidas. Entonces, cuando un paciente no ha terminado de abordar todas las áreas de su vida o de encontrar los orígenes que lo llevan al consumo, requiere en cuanto sale de la clínica llevarse la estructura de acompañamiento terapéutico, psicología, de consejería, los grupos, y la mayoría no lo hacen. El salir abruma, el entender que van a vivir acompañándose hasta su último respiro por la condición que se llama adicción, cada día están en riesgo y también depende de cada paciente y su sistema familiar que cada día se fortalezcan ante ese riesgo. Y de ahí viene cuando dicen que el proceso nunca termina. Tiene diferentes etapas, el internamiento, ya que hice la conciencia, la abstinencia y el seguimiento. Hay que dar un seguimiento. Las recaídas son esperadas, las recaídas emocionales. Si estoy siendo acompañado terapéuticamente, puedo manejar y prevenir la recaída del consumo. Entonces, familiares, miren familia, cuando su familiar tenga una recaída, no se den por vencidos. El pensamiento que viene es, no sirvió de nada, tanto gastado, tanto tiempo invertido, y otra vez cayó, iba a empezar de cero. No, no va a empezar de cero, ya trae información. Hay que conocer conocer qué fue lo que lo llevó a la recaída, aprender de eso y fortalecerse. Eh, Sigue siendo difícil cuando salen, más hay que hacer lo que funciona y lo que funciona es el seguimiento. Aquí sí requieren tener, si no es un grupo, tener lo que le llaman un padrino. El padrino es una guía, es una persona que ya está en sobriedad, que experimentó algo muy similar a lo que está experimentando la persona. Entonces ese padrino lo puede guiar. Requiere tener un lugar seguro donde tenga un sentimiento de pertenencia y por lo regular eso se lo dan los grupos, ya que desde el punto de vista y de la forma de pensar de la persona que está en la adicción es, tú no me entiendes porque no lo has vivido. Si tú no has usado drogas, no sabes lo que yo siento. Cuando sí sabemos, ¿verdad? Que está sintiendo emociones que no ha gestionado,
dolor que no quieres sentir, frustración, todo eso. Y la cuestión es que si es como una paradoja, ¿no? Si ya no quiero sentir dolor, si ya no quiero sentir dolor, requiero experimentarlo para que se vaya. Entonces es aprender a vivir la emoción. Y eso pues te lo da un acompañamiento. Pero sí, familia, sí es muy probable que haya recaídas emocionales, que incluso sigan algunas conductas de cuando están en el consumo. Y para entender todo eso es la terapia familiar, para saber qué esperar y cómo apoyar, ya que estén fuera también. Pero sí, sí, sí sucede, como tú dices, la frustración de las recaídas, ¿no? Entonces hay que prepararnos Sí. para escuchar. ¿Sabes qué, mamá? Me dieron ganas de fumar. Ah, ok, ¿qué necesitas? Te escucho. Escríbelo, háblale a tu psicólogo, háblale a tu padrino, o sea, saber qué hacer. Antes de vivir un proceso terapéutico es, tengo una situación incómoda, consumo. ¿Qué nos da un proceso terapéutico? Tengo una situación incómoda, empiezo a poner mi mecanismo de defensa, mis herramientas, lo escribo, lo hablo, voy a grupos, le hablo a mi psicólogo, voy a terapia, le hablo a mi consejero. O sea, hay más herramientas, desperté ya todas esas herramientas antes de tener el pase directo al consumo, ¿no? Entonces sí, es un constante aprendizaje y es estarme cuidando y estarme nutriendo hasta mi último respiro. Así es. Gracias, Nidia. Gracias por compartirte. Algo con lo que quisieras cerrar esta charla, algo que creas por ahí importante y que lo quieras compartir. Pues esta parte, ¿no? Que la recuperación de una adicción no empieza cuando alguien deja de consumir, sino también empieza cuando la familia deja de vivir sola, se da cuenta que tiene apoyo, que aprende a pedir ayuda y sobre todo entender que al cuidarme yo, cuido a los demás y eso es parte del proceso. Y, y saber que tenemos mucho por hacer y aceptar que cada paso que hemos dado viene desde el amor. A veces nos equivocamos, a veces no nos funciona y rescatemos que viene desde el amor, que es lo que todo ser humano estamos buscando. El amor, sentirnos amados y sentir que amamos, ¿no? Ay, muchas gracias. Qué bonita forma de cerrar. Gracias, Nidia, por acompañarnos hoy, por compartirnos esta información tan valiosa, sobre todo tan humana de este tema. Eh, Muchas gracias por tu tiempo, por haber elegido la fecha y haber elegido estar aquí conmigo acompañándome. Creo que algo importante que nos deja este live es entender que la adicción no solo afecta a quien lo esté consumiendo, también impacta a quienes lo aman, a quienes lo acompañan, a quienes lo sostienen. Así que como la persona necesita ayuda, también la familia. También la familia merece ser vista, ser apoyada, ser contenida, merece los espacios seguros para poder también sanar. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Si este en vivo te gustó, compártelo. Y a los que nos van a ver en la grabación, muchas gracias por llegar hasta este minuto, porque pues, tuvimos una charla larga y no sabemos quién puede necesitar escuchar esto, así que compártelo para que llegue a las personas que lo necesitan. Nos vemos en el próximo en vivo. Muchas gracias. Gracias, Nidia, por tu tiempo. Sí. Muchas gracias por tu confianza, Wendy, Muchas y por la oportunidad. Bye.